foro, porque la verdad es que es un evento importante, ¿no?, a nivel andaluz. Entonces de alguna forma yo siempre lo he seguido a lo largo de los años y es una cosa, digamos, que interesante, ¿no?, poder participar en él y poder dar opinión, ¿no? Con respecto a la pregunta que me hace sobre los recursos existentes en Andalucía, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Es decir, vamos a hacer un breve recorrido, pero a través del ejemplo de una familia, se me ocurre, porque de alguna forma creo que puede ser más fácilmente entendible. Vamos a poner, por ejemplo, una familia con un papá, con una mamá y con un niño de 8 años, ¿vale? Y resulta que este papá pues tiene conductas digamos, agresivas con la madre a raíz de un consumo de tóxicos, pongamos cocaína. Es un consumidor habitual de cocaína y prácticamente todos los fines de semana pues consume y acaba de alguna forma en una trifulca con su mujer, acaban agrediéndose y hay una violencia de género ahí explícita, ¿no? En este tipo de situación, pues de repente uno de los días pues la vecina se asusta y llama al teléfono de atención al menor. Bueno, pues entonces podemos entender que de alguna forma empieza a ponerse en marcha el mecanismo de todos aquellos recursos existentes, ¿no?, y disponibles. En primer lugar, el teléfono de atención al menor, bueno, pues empieza, digamos, a hacer sus propias investigaciones, que a su vez deriva en el Servicio de Protección de Menores, que va a determinar la gravedad del caso. Es decir, podemos tener que el Servicio de Protección de Menores valore que la situación como un riesgo moderado para ese menor, es decir, que hay otros factores a nivel de competencia parentales que igualen los factores de riesgo, que de alguna forma no hagan tomar una decisión con respecto a ese menor que provoque, por ejemplo, la retirada del menor de la familia, una medida de desamparo, y que al final ese menor vaya a algún centro residencial o a uno de los, digamos, de las medidas de protección que pueden tomar, sino que ellos decidan que ellos decidan un poco que este factor de riesgo por el cual, digamos, el menor ha sido, digamos, estudiado y la familia ha sido estudiada, factor de riesgo moderado, ¿vale? Entonces, ¿qué pueden hacer ante ahí, ¿no?, el sistema de protección de menores? Bueno, pues en este caso uno de los organismos que hay, digamos, de los equipos que pueden derivar son los equipos de tratamiento familiar, también conocidos como los ETF, ¿no?, que son equipos interdisciplinares compuestos por un psicólogo, un trabajador social y un educador, que un poco la función que tienen es una función de prevención y también de evitar, digamos, la separación, digamos, del menor con respecto a esta familia, ¿no? Entonces son equipos, digamos, de tratamiento intensivo, que lo que harían sería un poco trabajar todos aquellos factores de parentalidad y de competencias parentales para lograr que esta familia de nuevo pueda adquirir, digamos, un trabajo con este menor que asegure un buen desarrollo de este niño, ¿no? Es decir, que puedan eliminarse las conductas de toxicomanía, que pueda de alguna forma cambiar las pautas de violencia de género que hay, que de alguna forma están incidiendo en el desarrollo de este niño, ¿no? Esto es uno de los medios que pueden utilizar el Servicio de Protección de Menores, ¿no?, y uno de los mecanismos que puede utilizar. Entonces, ese es uno de los tipos de la tipología de casos que pueden darse los equipos de tratamiento familiar, que nos pueden derivar casos en donde el menor está, digamos, dentro de la familia, ¿no?, y tendremos que trabajar pues, con ese menor, con la familia, y de alguna forma ver si podemos concienciar a esta familia de la situación en que se encuentra ese menor. Otra de las opciones que se pueden dar sería que, imagínate que aparte de esta situación que te he comentado, pues en esta familia este menor no está escolarizado y aparte de haber violencia de género, el padre también golpea y maltrata físicamente a este niño, ¿no? Entonces, pues, en este caso, el Servicio de Protección de Menores podría dictaminar que es un factor de riesgo grave y en este caso pues, podría tomar medidas de protección. Por ejemplo, pues, llevando en función de las necesidades del niño, haciendo un estudio, se podría pues, llevar al niño a un centro residencial, a una familia de acogimiento, en fin, en función de una serie de factores que ellos van a estudiar, ¿no? Y podrían derivar este caso también al equipo de tratamiento familiar, pero sería digamos, con un objetivo de ver si este equipo de tratamiento familiar es capaz de fortalecer las competencias parentales de esta familia para lograr que adquieran las suficientes competencias parentales para que este menor vuelva a retornar a su familia, digamos, que se ocupan del trabajo con estos niños, ¿no? Porque claro, ahí a ese nivel estaría el equipo de tratamiento familiar que trabajaría con la familia y luego pues este menor pues, podría estar, como hemos dicho, en un centro residencial, una familia de acogimiento o en algún otro dispositivo, ¿no? Entonces, bueno, pues en los centros residenciales hay psicólogos que se pueden ocupar de trabajar digamos, con la situación en la cual ha vivido el niño.
en las familias de acogimiento, también en los servicios y los programas de acogimiento hay psicólogos que trabajan, digamos, con las situaciones y los traumas que pueden tener estos niños. También está ADIMA, ¿no?, que es la encargada un poco de la evaluación y tratamiento de los casos de abuso sexual. La Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, la UMI, ¿no?, que también trabaja con todo este tipo de situaciones. Bueno, hay muchos recursos. Lo que pasa es que en muchas ocasiones un poco el sentir general un poco de los que trabajamos aquí en la infancia es que, a pesar de haber tantos recursos, muchas veces se tornan escasos, ¿no?, porque hay tantísimas situaciones difíciles y tan complicadas de trabajar que muchas veces tenemos la sensación de decir qué labor tan importantísima están haciendo estos recursos. Primero porque es importante trabajar el daño que han sufrido estos niños. Yo entiendo que es un doble trabajo, un trabajo de tratamiento, pero también es un trabajo de prevención. Esto puede sonar un poco raro y dice, bueno, pero si todos estos programas son programas de tratamiento, lo que se hace es trabajar con el daño sufrido por este niño, por esta niña. Digo, claro, en principio es un programa de tratamiento, pero si en este programa de tratamiento lo que estamos haciendo, aparte, digamos, de reparar el daño que ha sufrido este menor y de explicarle que él puede integrar en su mundo, que las situaciones maltratantes que le han tocado vivir en su familia son situaciones maltratantes que él no se merecía vivir, que de alguna forma él ha vivido injustamente, él va a poder integrar que los niños no se merecen vivir situaciones maltratantes y en el día de mañana pueden convertirse en padres y madres que pueden ser, digamos, tener conductas bien tratantes y conductas amorosas hacia sus propios hijos, ¿no? Entonces estamos no solamente haciendo un trabajo de tratamiento, sino un trabajo de prevención. Importantísimo, como sabemos, no solamente a nivel de resultados sociales, sino también un poco políticamente hablando, también económicamente es rentable, ¿no?, este tipo de programas, ¿no? Por eso, de alguna forma, yo planteo que a veces se tornan un poco escasos estos recursos, a pesar del importantísimo trabajo que realizan. En primer lugar, una de las cosas que nos pueden dificultar trabajar con estas familias es las emociones que nos pueden suscitar el acercamiento y el colocarnos, digamos, al lado de este tipo de situaciones. En primer lugar, porque me parece que cómo nosotros podemos sentir, qué tipo de emociones nos van a surgir cuando trabajemos con esta familia, nos va a influir en cómo nos vamos a colocar respecto a ellas, ¿no? Me explico, ¿no? Hay veces un poco que nos podemos, digamos, sentir muy enfadados con estas familias, ¿no? Y podemos imaginar casos de maltratos graves, ¿no?, de situaciones muy complejas y muy tristes para estos niños, ¿no? Y de alguna forma nos pueden salir emociones muy negativas hacia estos padres, ¿no? Y esto para el profesional es una dificultad. Es una dificultad porque nos va a hacer colocarnos en una posición de juzgar, ¿no?, de decir una historia de buenos como una historia de buenos y de malos. Aquí están los malos con los cuales yo tengo que jugar, tengo que proteger a este niño y además son padres muy malos, ¿no? Entonces imagínate, este tipo de posicionamiento con esta familia hay que tener cuidado con ello. Porque yo entiendo que con este tipo de posicionamiento podemos de alguna forma provocar una situación de escalada en la cual estos padres pueden acentuar, aumentar, digamos, las incompetencias parentales. Puede aumentarse, ¿no? Puede influir de alguna forma la conducta maltratante hacia sus hijos y aumentarla, ¿no? Por esa visión que nosotros le estamos devolviendo de qué padres más malos son, ¿no? Pues de alguna forma ellos van a reaccionar ante ese tipo de acercamiento, ¿no? Entonces me parece importante recalcar cómo nos podemos acercar. Esa es una de las emociones que nos pueden surgir, ¿no?, que nos puede dificultar el trabajo. Otra que nos puede surgir, que se da en menos casos, no es que, bueno, que ante determinadas situaciones de riesgo que son moderadamente graves, ¿no?, se puede dar que podemos minimizar los factores de riesgo que está sufriendo este niño o esta niña y simpatizar con la postura de los padres, es decir, de alguna forma acercarnos a los padres y empezar, digamos, de alguna forma a no valorar como se debería valorar esos factores o esas situaciones de riesgo que está sufriendo el niño, ¿no? Esa incompetencia parental que está sufriendo el niño y cómo le puede estar afectando. Entonces, para eso es importante tener una unidad de criterios, y muchas veces nos encontramos que los diferentes dispositivos hay una disparidad de criterios importante. Entonces, eso de alguna forma influye, ¿no?, en cómo nosotros nos podemos colocar, ¿no? Es una dificultad más, ¿no?, que tenemos en nuestro trabajo en esta familia. Otra también de las emociones que nos puede surgir es que imaginemos que estos niños de 5 o 6 años, dentro de 10 años, o dentro de 7 años, niños de 12 o 13 años, muchas veces nos encontramos que los profesionales ante este tipo de niños ya adolescentes tienen emociones muy contradictorias, ¿no? Y además tienen una actitud muy culpabilizante hacia estos niños, ¿no? Estos niños que son agresivos, que tienen trastornos de déficit por hiperactividad, que son trastornos antisociales, bueno, conductas antisociales o trastornos negativistas desafiantes, ¿no?, como viene definido ahora, ¿no? Es decir, todo este tipo de situaciones que
en las cuales nos puede de alguna forma devolver al menor, que es el responsable de todo esto, y culparlo, ¿no? Si nos paramos un poco a reflexionar, vamos a ver que esa emoción, digamos, de enfado que nos generan este tipo de actuaciones que tienen estos adolescentes, si paramos un poco a reflexionar, vamos a entender que estos niños, estos adolescentes, que han podido pasar durante varios años situaciones de maltrato y de conducta, digamos, de incompetencia parental moderada o grave durante X años, y en la cual, digamos, los servicios de protección de menores o los servicios que están implicados en atención al menor no han actuado antes, han provocado que este niño se tenga que adaptar a esa situación de abuso de poder, esa situación violenta, y para adaptarse ha tenido que desarrollar estrategias autodefensivas que pueden generar en conductas autodestructivas, conductas, digamos, violentas hacia sus iguales, en conducta de consumo de tóxicos, de prostitución, de todo esto que puede de alguna forma influirnos a nosotros a colocarnos de una forma muy culpabilizante hacia estos niños, ¿no? Entonces, todas estas emociones yo entiendo que son dificultades. Otra de las que me parece que otra de las dificultades que yo entiendo que son importantes son las expectativas. Con las expectativas me refiero a las expectativas de logro o de consecución de objetivos que nos planteamos cuando nos ponemos a trabajar con esta familia. Porque en algunos profesionales, sobre todo los profesionales que empiezan, digamos, a trabajar con esta familia, se puede dar que tienen unas altas, digamos, una sensación de altas competencias, ¿no? Es decir, yo, ahora que voy a empezar a trabajar, estoy muy bien formado y muy bien preparado, yo voy a lograr cambiar, digamos, la situación de las competencias parentales de esta familia. Voy a lograr cambiar la situación de esta familia y gracias a mis conocimientos, a mis competencias laborales, yo voy a lograr cambiar la situación, porque yo soy un gran profesional. Entonces son unas expectativas altas, que no está mal tener unas buenas expectativas. Lo que pasa es que tiene un riesgo. Esas expectativas tan altas, cuando nos enfrentamos con este tipo de familia, con esta tipología de familia, que son situaciones complicadas, de alguna forma, y no tenemos los resultados esperados, muchas veces podemos volcar la balanza, es decir, de alguna forma al principio empezamos planteándonos que nosotros somos muy competentes y podemos trabajar con esta familia, vamos a lograr nuestro objetivo, y cuando vemos que no lo logramos, ya empezamos muchas veces a pensar, es que la familia no quiere, es que con este tipo de familias no se puede trabajar, es que estas familias no están lo suficientemente implicadas, es que yo sí puedo, pero que por culpa de ellos no vamos a lograr los objetivos, porque ellos son los auténticos responsables de que esto no vaya bien. Esa balanza a la que yo me refiero, ¿no? Es con la que hay que tener cuidado, con la que yo me refiero con las altas expectativas. Es decir, si uno tiene una tan alta expectativa, pero luego pasa a culpabilizar, digamos, a la familia por, digamos, no conseguir los objetivos, o por no tener, digamos, conseguir unos objetivos que muchas veces pueden ser utópicos, yo creo que hay que marcarse unos objetivos moderados, ¿no? Pues puede llevarnos a una frustración y a colocarnos de una forma agresiva con la familia. Y de alguna forma la familia va a responder, ¿no? Colocándose de alguna forma, acentuando sus incompetencias parentales. Y esto además de alguna forma va a repercutir en que nosotros vamos a tener poca capacidad para una reflexión autocrítica de nuestro propio trabajo, que yo creo que es muy importante. Es decir, una vez que terminamos de trabajar con los casos, creo que tiene que haber un espacio para reflexionar qué otras cosas hemos podido hacer, que no hemos hecho, que podrían haber funcionado. Y qué cosas que hemos hecho, en las cuales nos hemos podido equivocar, no debemos de volver a repetir, ¿no? Otra, digamos, para finalizar un poco con todo esto de las dificultades, es importante, me gustaría finalizar con el tema de la alianza terapéutica. Porque yo entiendo que la alianza terapéutica, ese acercamiento con la familia, es uno de los factores de predicción más importantes que hay en el tratamiento, de predicción positiva. Es decir, si nosotros conseguimos una buena alianza terapéutica con esta familia, vamos a tener una alta probabilidad de conseguir nuestro objetivo. Hablar un poco de estas familias, ¿no? De las familias con las cuales trabajamos en el equipo de tratamiento familiar, que muchas veces son usuarios que no demandan una ayuda. Vamos a empezar por ahí, ¿no? La mayor parte de las veces, ¿no? Y son familias que pueden tener, digamos, conducta de toxicomanía, suelen tener una escasa integración social, pueden tener pocos recursos económicos, una poca red social de apoyo, una escasa red familiar de apoyo, unas relaciones conflictivas, es decir, puede haber prostitución, puede darse muchos tipos de problemáticas, ¿no? Dentro de las familias con las cuales trabajamos, ¿no? A este tipo de familias muchas veces nos ponemos a trabajar con ellas y además la literatura ha llamado a estas familias multiproblemáticas, ¿no? Que las conocemos dentro del mundo de la infancia, ¿no? Del trabajo con familias, ¿no? Familias multiproblemáticas.
Yo estoy un poco en contra de las etiquetas descriptivas, porque me parecen que de alguna forma encapsulan demasiado y no permiten un poco libertad de movimiento. Y me explico, es decir, cuando un profesional empieza a pensar en familias multiproblemáticas o en congresos de familias multiproblemáticas, cuando vemos congresos, atención a familias multiproblemáticas, cómo trabajar con familias multiproblemáticas, ya los profesionales empezamos a tener una idea sobre que son familias con escaso margen de mejora, muy conflictivas, imposibles de intervenir, que haga lo que haga el profesional va a tener muchas dificultades de obtener éxito, entonces ya nos estamos empezando a meter piedras en nuestra propia mochila, ¿no? Entonces me parece que las etiquetas diagnósticas de esta tipología no son información disponible, no nos ayudan a trabajar. Pues muchas veces tenemos una información que está basada en una descripción detallada y minuciosa y bastante buena por el general, sobre todos aquellos aspectos, todas aquellas situaciones en las cuales el menor se encuentra en una situación de riesgo. Es decir, una descripción muy detallada sobre las incompetencias parentales, sobre aquellas situaciones de consumo de tóxicos en los cuales el menor es abandonado, ¿no? O por el asentismo escolar, o por las conductas de maltrato físico, y digamos una columna factores de riesgo, está muy bien rellenado todo esto, ¿no? Y claro, de alguna forma, si a nosotros nos llega una información para trabajar con una familia donde está llena de cosas negativas, cuando yo me siente con esa familia, lo primero que me van a entrar ganas van a ser a lo mejor de abofetear al padre o a la madre, no me van a entrar muchas ganas de ayudar, ¿no? Por eso yo mi reflexión es decir, si de alguna forma podemos empezar a esforzarnos para conseguir que haya más, que aparte de esos factores de riesgo, yo creo que es importante señalarlo y rotularlo, nos centremos también en los factores de protección, y como factores de protección me refiero a aquellas competencias familiares sanas, los lados sanos de la familia, los lados positivos, aquellas actividades, aquellas partes de la relación que del padre con el niño, de la mamá con la niña, que son sanas y que potencian el desarrollo de estos niños. Es decir, que de alguna forma veamos también cosas buenas, porque al ver cosas buenas de alguna forma me va a influir en cómo yo me coloco con esta familia, ¿vale? Entonces eso influye en la alianza terapéutica. Si yo me estoy colocando en una posición más de ayuda y más comprensiva y más cariñosa, la familia eso lo va a recibir y de alguna forma se va a colocar en una posición más de aceptación de ayuda. Si yo en cambio me coloco con la cara de enfadado, mirándolo, digamos, con mala cara y con ganas de abofetearlo y diciéndole y enumerando todas aquellas cosas que han hecho mal, vamos a empezar muy mal, porque de alguna forma la familia se va a revolver, ¿no? Estos son, digamos, principios básicos de la teoría de la comunicación humana, ¿no? Es decir, el tema de la bidireccionalidad. No solamente importa lo que yo digo, sino cómo el receptor recibe mi mensaje. Yo ya le estoy comunicando cosas solamente en la forma de cómo yo me siento. Es importante que la familia es importante reflexionar sobre esto. Una cosa que además me tengo que repetir mucho. Me tiene que gustar esta familia. Esta familia que yo me voy a sentar, me tiene que gustar. Entonces yo le pregunto, digamos, un poco a aquellos profesionales que han trabajado antes con la familia, ¿qué cosas tiene esta familia? ¿Qué hace esta familia? ¿Qué cosas buenas hace esta familia? ¿Qué aspectos bondadosos tiene esta familia? Quiero saberlo. Está bien que me digáis los aspectos de riesgo, que luego trabajaremos con ello, pero quiero saber qué cosas buenas hacen, qué aspectos bondadosos y de cuidados hay, porque a mí me interesa, porque me tiene que gustar la familia, tengo que querer a esa familia para poder posicionarme en una posición de ayuda con ellos, si no va a ser muy difícil, ¿no? Y de alguna forma esto está influyendo en cuando enumeramos factores de riesgo y factores de protección, ¿no? Porque, claro, para fomentar esta alianza terapéutica no podemos emitir juicios morales condenatorios, ¿no?, hacia este tipo de familias, porque de alguna forma estamos demonizando a estas familias, ¿no?, con este tipo de juicios morales. Tenemos que acercarnos a ellas de una forma más neutra. Eso no significa, porque muchos profesionales estarán escuchando y estarán diciendo, bueno, pero los factores de riesgo, hay que decir los factores de riesgo, por supuesto. Pero los factores de riesgo hay que enumerarlos, yo entiendo que al final de la entrevista, no al final de la intervención, pero sí al final. Es decir, uno se tiene que acercar con una posición de ayuda y de entender, y de una forma, digamos, donde la familia pueda aceptar nuestro acercamiento. Entonces, si la entrada es, yo te voy a devolver todas las cosas malas que tú has hecho, no lo vas a poder recibir. Pero si yo te estoy hablando sobre todos los aspectos buenos que tú tienes, y en toda familia siempre hay aspectos sanos, tú vas a permitirme acercarme. Porque yo sí insisto en que hay que rotular los factores de riesgo. Las incompetencias parentales hay que rotularlas, pero una vez que nos hayamos acercado a la familia. Y eso el concepto que a mí más me sirve no es el diferenciar el ser del hacer. Es decir, no es lo mismo que yo te devuelva que tú eres un padre maltratador, que yo te devuelva que me gusta cómo trabajas con tu hijo cuando lo llevas a tu hijo al colegio, cómo cuidas de tu hijo cuando tu mujer no está y lo llevas a montar en bicicleta, pero cuando tú
consumes cocaína y pegas a tu hijo es una conducta maltratante y lo que estás haciendo es estás actuando, digamos, de una forma dañina para tu hijo, es diferente que si te estoy diciendo tú eres un maltratador. Muy diferente el ser del hacerlo, ¿no? Pero yo entiendo que principalmente cuando nos derivan este tipo de casos es porque se están dando digamos, unos factores de riesgo que tienen que ver en cómo estos padres están tratando a estos niños, no están relacionándose con estos niños. Tienen que ver con incompetencia parental. Entonces nuestro objetivo es fortalecer, sobre todo, es decir, hay muchos objetivos que tienen los ETF, ¿no? La inclusión en digamos, la comunidad, a nivel social, pero sobre todo yo entiendo que uno de nuestros grandes caballos de batalla es trabajar parentalidad positiva, es decir, que estos padres adquieran unas competencias que no tienen o que no han sabido desarrollar, ¿no? Y fortalecerlas para que estos niños puedan tener, digamos, un desarrollo sano y equilibrado y estos padres se hagan sensibles a las necesidades de sus hijos. Eso es, digamos, uno de los objetivos, ¿no? Si nos metemos un poco en la historia de esta familia y lo abordamos de un enfoque, digamos, más histórico, podemos entender que muchas veces nos encontramos con que estos padres que están teniendo o están ejerciendo conductas maltratantes hacia sus hijos, ¿no? Están maltratando físicamente o están teniendo conductas negligentes con estos niños, están son consumidores de tóxicos o temas de prostitución y están dañando a estos niños. Muchas veces nos encontramos que estos padres, en su historia, empezamos a indagar sobre su historia, en su propia historia infantil, tuvieron una familia donde no atendieron a sus necesidades. Estos padres en su infancia no fueron atendidos en sus necesidades generalmente y se dieron también pautas de maltrato hacia ellos, ¿no? Es decir, también tuvieron conductas negligentes o de maltrato físico, de abandono, y estos padres que en su infancia no tuvieron esa oportunidad de recibir un contexto afectuoso, amoroso y de alguna forma que atendiera a sus necesidades, se han acabado convirtiendo en padres con escasas competencias parentales, ¿no? Es decir, si de alguna forma nosotros nos preguntamos cómo uno aprende a ser padre, una de las respuestas que generalmente la población nos va a devolver es decir, tiene que ver, yo no sé cómo aprendí muy bien a ser padre, pero evidentemente me influyó en cómo mis padres, mi infancia me influyó, porque de alguna forma ya tengo un modelo ahí, que lo puedo coger un modelo ya está puesto, puedo modelarlo, ¿no? Pero bueno, eso está ahí, ¿no? De alguna forma, hay muchas teorías que explican esto y yo a la que más me acerco es al tema de la resiliencia, ¿no? Es decir, el concepto de resiliencia que ha elaborado Boris Cyrulnik y que utilizan varios autores más, ¿no? Tiene que ver con esto, es decir, el concepto de resiliencia tiene que ver, tal y como lo plantea Boris, ¿no? Con la capacidad que tiene el ser humano o cualquier persona o grupo para, digamos, desarrollarse sanamente, poderse proyectar en el futuro a pesar de las situaciones difíciles o acontecimientos traumáticos que puedan suceder en su vida, ¿no? Entonces es una definición un poco de resiliencia, es decir, cómo uno puede salir adelante a pesar de las situaciones complicadas que uno tiene que vivir. Pero claro, esa definición yo la leo y digo, bueno, vale, pero hay algo más, ¿no? Es decir, para mí me parece muy importante que para favorecer esta resiliencia, para favorecer que estos niños, digamos, se vuelvan resilientes ante estas situaciones de maltrato y puedan convertirse en padres bien tratantes, que es un poco el objetivo, es fundamental que haya alguien, una persona, por lo menos una, que de su entorno, esté cercana a él, que pueda apoyarlo afectivamente a este niño en su infancia, que pueda validar sus sentimientos a nivel emocional, que pueda comprenderlo, que pueda estar con él, que pueda darle apoyo, que pueda darle un entorno afectivo y de amor, ¿no?, a este niño y que pueda responder a las necesidades que este niño va presentando. Porque de alguna forma este niño, si tiene digamos, esta persona, va a poder, digamos, en cierto modo sus necesidades van a ser atendidas, ¿no? Las necesidades que este niño vaya presentando a medida que va creciendo, ¿no? Muchas veces podemos imaginarnos que esta figura digamos, esta figura puede ser la madre, y dice, bueno, en las familias puede ser esta figura principal, puede ser la figura principal de apego, que puede ser la madre, o puede ser el padre, incluso puede ser un tío. Imaginémonos un caso como el que hemos comentado al principio, ¿no? Un padre con consumo de tóxicos, con peleas con tacto y una violencia de género, ¿no?, en casa, y que hay un tío que tiene un vínculo muy importante con este niño y que está muy apegado a este niño y que acompaña todos los días al niño al colegio y que tiene una relación muy íntima con este niño, ¿no? Puede ser una figura, digamos, que va a fomentar esta resiliencia, ¿no?
Incluso se ha llegado a hablar de tutores de resiliencia, cuando hablamos a lo mejor de este tío, o incluso de un profesor, es decir, si nos vamos ya si pasamos del nivel más microsistémico a un nivel más macro, es decir, si nos vamos un poquito, ampliamos más el tema social y nos vamos, por ejemplo, a un profesor o un tutor que de alguna forma se involucra con este niño, con este adolescente, y le da un entorno de apoyo, le da un entorno de comprensión, de validar las emociones que puede tener, pueden llegar a convertirse en tutores de resiliencia. Yo voy incluso más allá, es decir, incluso los propios educadores de los centros de residenciales pueden convertirse en tutores de resiliencia. Incluso nosotros, muchas veces, los profesionales, nos podemos convertir en tutores de resiliencia de estos niños, incluso en tutores de resiliencia de esta familia, ¿no? Pero yo entiendo que principalmente cuando nos derivan este tipo de casos es porque se están dando, digamos, unos factores de riesgo que tienen que ver en cómo estos padres están tratando a estos niños, no están relacionándose con estos niños. Es decir, tienen que ver con incompetencia parental. Entonces nuestro objetivo es fortalecer, sobre todo, es decir, hay muchos objetivos que tienen los ETF, ¿no? La inclusión en digamos, la comunidad, a nivel social, pero sobre todo yo entiendo que uno de nuestros grandes caballos de batalla es trabajar parentalidad positiva, es decir, que estos padres adquieran unas competencias que no tienen o que no han sabido desarrollar, ¿no? Y fortalecerlas para que estos niños puedan tener, digamos, un desarrollo sano y equilibrado y estos padres se hagan sensibles a las necesidades de sus hijos. Eso es, digamos, uno de los objetivos, ¿no? Si nos metemos un poco en la historia de esta familia y los abordamos desde un enfoque, digamos, más histórico, podemos entender que muchas veces nos encontramos con que estos padres que están están ejerciendo conductas maltratantes hacia sus hijos, ¿no? Están maltratando físicamente o están teniendo conducta negligente con estos niños, están son consumidores de tóxicos o temas de prostitución y están dañando a estos niños. Muchas veces nos encontramos que estos padres, en su historia, empezamos a indagar sobre su historia, en su propia historia infantil, tuvieron una familia donde no atendieron a sus necesidades. Estos padres en su infancia no fueron atendidos, sus necesidades generalmente, y se dieron también pautas de maltrato hacia ellos, ¿no? Es decir, también tuvieron conducta negligente o de maltrato físico, de abandono, y estos padres que en su infancia no tuvieron esa oportunidad de recibir un contexto afectuoso, amoroso y de alguna forma que atendiera a sus necesidades, se han acabado convirtiendo en padres con escasas competencias parentales, ¿no?